Quinto curso de especialización online, diseño sísmico de cimentaciones superficiales. Hoy estamos 29 de noviembre 2018. Las sesiones 1 y 2, diseño sísmico de zapatas aisladas. Se le llama cimentación al elemento estructural que transmite las cargas, ya sea de las columnas o los muros, hacia el terreno. Debido a que la resistencia del suelo es menor a la resistencia del concreto, la cimentación debe tener una mayor área con respecto al área de la columna o al área del muro. De esta manera, disminuyen los esfuerzos que se transmiten al terreno. El terreno debe trabajar bajo una carga que no altere su estado de equilibrio. Entonces, el terreno va a tener una capacidad portante. Entonces, nosotros cuando hacemos un estudio de mecánica de suelos, lo que hacemos es hacer una calicata, ¿no? Generalmente es a 3 metros de profundidad esa calicata. Y podemos determinar, digamos, cada 50 centímetros o cada metro, digamos, cada 50 centímetros, los distintos tipos de suelo que existen, ¿no? En estrato. Y acá, cada profundidad va a tener un esfuerzo admisible del suelo o un esfuerzo del terreno, ¿no? Acá tenemos un esfuerzo del terreno a 2,5 metros de profundidad, un esfuerzo del terreno a 2 metros de profundidad, un esfuerzo del terreno a 1,5 metros de profundidad y un esfuerzo del terreno a 1 metro, ¿no? Un esfuerzo del terreno a 1 metro. Entonces, vamos a tener distintas capacidades portantes. Entonces, las presiones que se producen de la reacción de una cimentación, por ejemplo, si tenemos nuestra columna y nuestra zapata, ¿no? Y nuestra columna va a tener una carga P, digamos, inicialmente una concéntrica, solamente vamos a trabajar con cargas verticales. Eso te va a producir una reacción del suelo, ¿no? En dirección contraria. Y esto te da un esfuerzo. Ese esfuerzo debe ser menor a la capacidad portante del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se basan las presiones o la verificación de presiones. Y la verificación de presiones se hace con cargas de servicio. Esto vamos a hacer hoy día. Presiones. Entonces, algunas capacidades portantes o esfuerzos del terreno son estas, ¿no? Para rocas, 100 kilogramos. Bueno, estos son ya rocas 40, 15, que son bastante capacidad portante. Lima, por ejemplo, tiene gravas o cascajo de 5. Generalmente la capacidad portante en Lima es muy alta. 4 y 3, ¿no? Generalmente medianamente compactas, 4. Otras ciudades tienen menores,
Unas arenas bien graduadas pueden llegar hasta 3,75, 3, 2,25. Este es un suelo bueno. Suelo intermedio puede ser 1,75, arenas sueltas o gravas también, ¿no? Un suelo intermedio de 1,5. Ya suelos malos llegan a capacidades portantes de 1. ¿No? Realmente la mayor cantidad de ciudades, su suelo es malo. Como en Puno o en el norte también. Trujillo tiene gran cantidad de suelo malo, ¿no? Capacidades portantes menores a 1. O en la selva también, donde la capacidad portante es 0,6, 0,7. Entonces va a depender del tipo de suelo, la capacidad portante. Y de eso depende el tamaño de la cimentación, ¿no? Porque esta base B, es la que vamos a ampliar hasta lograr que este esfuerzo sea menor al esfuerzo del terreno. Entonces, los objetivos de hoy y mañana es hacer una descripción del capítulo 4 de la norma E050 y el capítulo 15 de la norma E060 y desarrollar ejemplos de aplicación de zapatas aisladas. La norma E050 de suelos y cimentaciones. Nuestro curso es cimentaciones superficiales. ¿Cómo vamos a definir una cimentación superficial? Simplemente mediante la relación profundidad-ancho. Cuando la profundidad DF vendría a ser la profundidad del terreno hacia la parte más baja de la cimentación. Esto es DF. Cuando esa relación DF entre B, DF entre la base B, todo esto es la base B, es menor o igual que 5, ¿no? Entonces, cuando DF dividido entre B es menor o igual a 5, estamos ante una cimentación superficial. Si es mayor, es decir, una gran profundidad, estamos ante cimentaciones profundas. Y cimentaciones superficiales tenemos de varias tipologías. Podemos tener cimentaciones de muros, de placas o de muros de contención, cimentaciones de zapatas aisladas, cimentaciones de zapatas conectadas y zapatas combinadas, que veremos la próxima semana, y cimentaciones de plateas de cimentación, también veremos la próxima semana. La profundidad mínima de cimentación es de 80 centímetros. Entonces, si nosotros hacemos y decimos que la capacidad del terreno a la cual vamos a tener que llegar es 2,5 metros, entonces todo esto sería 2,5 metros, ¿no? Una zapata, su altura lo mucho es 50 centímetros, por lo o bueno, va a depender, ¿no? 50, 60 centímetros. Esta profundidad df menos h de la zapata, todo esto sería 2 metros, ¿no? Y sería una gran altura de relleno, lo cual nos provocaría mayor presión. Entonces, no es recomendable, ¿no? Hacer ese tipo de cimentaciones. Entonces, lo recomendable es tener una cimentación mínima de profundidad, ¿no? En el caso de zapatas puede ser 1,5 metros. Digamos que este sea nuestro terreno. Y la profundidad DF
para zapatas generalmente es 1,5 metros, ¿no? Eso es DF. Pero si nuestra capacidad portante nos sale que tenemos que hacerlo a 2,5 metros para tener un buen suelo, un suelo aceptable, entonces nos faltaría 1 metro de cimentación, ¿no? Entonces ese metro lo rellenamos con concreto ciclópeo, ¿no? Y hacemos una subzapata. Esa subzapata va a ser igual a 1 metro de profundidad. Y ahora sí, a este nivel sería el esfuerzo del terreno a 2,5 metros de profundidad. ¿De acuerdo? ¿No? También indica que no debe cimentarse sobre turbas, suelos orgánicos, vegetales, desmontes, ni rellenos no controlados. Todo ese material debe eliminarse, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener estratos del suelo, digamos 1 metro o 2 metros de suelo orgánico, digamos, suelo orgánico o relleno no controlado, ¿no? Materiales de relleno que no fueron, que no tienen la compactación debida, ¿no? Entonces todo eso debemos eliminarlo. Todo esto lo eliminamos. Y al final nos va a quedar 2 metros de hueco prácticamente. Y si queremos cimentar sobre eso, debemos rellenarlo con material de relleno controlado, ¿no? Y acá recién iría nuestra cimentación. Esto vendría a ser un relleno controlado, ¿de acuerdo? Entonces, cimentación sobre rellenos controlados son rellenos depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y condiciones bajo las que son colocadas. Entonces podemos tener materiales seleccionados y materiales no seleccionados. Y los rellenos controlados son aquellos que se construyen con un material seleccionado, ¿no? Y va a depender de la compactación y del material, ¿no? Y el material seleccionado debe tener eh, una compactación al 90% o al 95%. Y depende de la cantidad de finos del material que tenga. Si tiene más del 12%, su proctor debe ser al 90%. Si tiene menos de 12%, su ensayo de proctor modificado debe ser mayor al 95%. Entonces son rellenos controlados sobre los cuales se hace la cimentación. Y los rellenos no controlados simplemente son aquellos que no cumplen con lo que indica un relleno controlado. La norma de suelos también te especifica lo que son cargas excéntricas. Entonces, carga excéntrica es producto de un momento y una carga vertical. Entonces nosotros tenemos nuestra cimentación y nuestra zapata, y acá va a haber una carga Q en este caso, y un momento, ¿no? O bueno, digamos un momento.
un momento, ¿no? Ese momento te va a generar excentricidad, porque es lo mismo decir, la excentricidad va a ser igual al momento dividido entre la carga Q, ¿no? Q por su brazo me da el momento. Es lo mismo que colocar una carga Q a una cierta distancia E, ¿no? Entonces, Q por E me genera ese momento. Entonces podemos reemplazar, en vez de momento, podemos colocar E por Q. Ahora, en planta, ¿qué me genera esta carga excéntrica? Entonces, lo que me genera es eh, primero una superficie de apoyo, ¿no? Mm, digamos que la carga excéntrica esté un poquito más por acá. Ahí. Y esto es la excentricidad, ¿no? Entonces, la carga Q está en el centro de la zona de presión que hace en la zapata. Este vendría a ser el centro, el eje del área de presiones, ¿no? Entonces, si está un E, entonces acá habría presiones, ¿no? O área de superficie de contacto, ¿no? Nosotros le vamos a poner, digamos, un X, ¿no? Entonces, ese X, si esto es B, toda esta distancia de acá es B, si eso es B, del eje, esta distancia sería B medios, ¿no? Un poquito más para acá. Ya. Entonces, esta distancia de acá sería B medios. Y si esto es E, bueno, B, hay una consulta, ¿B es la distancia más corta? No. B es el ancho de la base en la dirección en la cual estamos analizando, ¿no? En este caso, el sismo está viniendo en esta dirección. Esa es la fuerza sísmica que te está produciendo este momento, ¿no? Este momento te produce esta fuerza sísmica, esta carga axial también te produce esa fuerza sísmica y te produce la carga vertical, ¿no? Entonces, en esa dirección, el ancho es B, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, este de acá sería B medios y este pedacito, y este pedacito de acá, o sea, de acá a acá, sería B medios menos E. B medios menos E, ¿no? Y eso nos queda. Y toda esta zona, bueno, ya lo sabemos, es la dirección contraria, ¿no? Esto es T. Bueno, no va a importar mucho, pero esto es B medios menos E. Entonces, si decimos que la carga Q va a pasar por el medio de la zona de presiones, ¿no? Es decir, que si hace presión en esta cara, también debería hacer presión más o menos por acá, ¿no?
porque está en el medio. Y si está en medio, todo esto sería su área de presiones. B medios menos E. Entonces, todo esto es el área de presiones que realmente hace nuestra carga vertical, debido a ese momento, ¿no? Porque el momento va a tender a levantar esta zona, ¿no? Toda esta zona prácticamente no está en contacto con el terreno, ¿no? Lo único que está en contacto vendría a ser todo este rectángulo, ¿no? Y su área de presiones, ¿qué sería? Sería un nuevo B al cual le vamos a llamar B' multiplicado por T, donde B' va a ser igual a 2 veces B medios menos E. Por lo tanto, B' va a ser igual al B inicial menos 2 veces la excentricidad. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro nuevo B', nuestra nueva base de apoyo de las presiones, ¿no? O base de la superficie de contacto, ¿no? Por eso la norma te dice esto. El lado de la cimentación ancho o el largo se corrige por excentricidad, reduciendo 2 veces la excentricidad para ubicar la carga en el centro de gravedad del área efectiva. Esto vendría a ser nuestra área efectiva, ¿no? Todo ese acá. Por lo tanto, B' va a ser igual a B menos 2 veces E, ¿no? Lo que hemos calculado. ¿No? Lo mismo sucede en la otra dirección si es que hay una excentricidad en la otra dirección, ¿no? Entonces, habría un L', ¿no? A esto le llaman L, ¿no? L'. ¿De acuerdo? Esto es una forma de considerar excentricidades. Taludes, bueno, esto ya vendría a ser parte de un tema que se realizará en el siguiente curso, que vendría a ser dinámica de suelos aplicado a la ingeniería sismorresistente. En el próximo curso tocaremos este tema de cimentaciones bueno, estabilidad de taludes realmente, y dentro de eso está lo que es cimentaciones en taludes. También se tocará lo que es un poco de sismología para ingenieros y se tocará el tema de licuación de suelos.